Mi nombre es Erika Friedemann y hoy vamos a realizar la primera entrega del estudio del árbol genealógico transgeneracional. Vamos a tomarnos en serio el estudio del árbol, por lo tanto lo vamos a ir haciendo por etapas. Suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones para ser la primera en enterarte cuando esté el próximo video ya listo en el canal. Me gustaría comenzar con la nomenclatura que vamos utilizando en el árbol genealógico, como así también cómo vamos traspasando la información de generación en generación. En próximas entregas vamos a hablar de epigenética. Vamos a entender cómo los residuos moleculares se adhieren a la cadena de ADN y es así como nuestros ancestros, cuando vivieron alguna situación con gran intensidad emocional, esa química que se siente en el cuerpo, no nos olvidemos que somos seres bioquímicos, queda como residuos moleculares que le pasa la información a las siguientes generaciones. Me gustaría graficarlo de una manera sencilla. Las mujeres, cuando estamos en el vientre de nuestra madre, al tercer mes de gestación, desarrollamos todos los óvulos que luego madurarán e iremos utilizando a lo largo de nuestra vida. Es así que cuando yo estaba en el vientre de mi mamá, al tercer mes de gestación, desarrollé todos los óvulos. Esos óvulos hoy son mis hijos, en el caso de los óvulos que han sido fecundados, por lo tanto, todo lo que yo viví dentro del vientre de mi mamá, todas las situaciones que ella tuvo que pasar, supongamos que pasó por una crisis de separación o tuvo que vivir un duelo, todo lo que se haya vivido con gran intensidad emocional, el bebé dentro del vientre también lo vive. Por lo tanto, si ya están formados los óvulos, esa información se traspasa también a lo que son hoy mis hijos. Por lo tanto, la información de mi madre, que yo también la he vivido, mis hijos también la tienen. Eso significa que cuando mi abuela estaba embarazada de mi mamá al tercer mes de gestación, todo lo que vivió mi abuela, cualquier situación que se haya grabado por su intensidad, está grabado tanto en mi madre como en sus óvulos. Una de esas soy yo. Entonces vamos traspasando la información de generación en generación. Esta es una de las maneras. Como les decía recién, ya vamos a ver a través de la epigenética cuáles son las otras. Esto como para tener una aproximación, una idea de que el árbol genealógico no es místico, es pura biología. Ya nos vamos a ir adentrando en el conocimiento y lo vamos a entender como tal. Otra cosa importante para empezar a realizar el árbol es entender los símbolos que vamos usando. Aquí vemos que al hombre siempre lo vamos a graficar con un triángulo. Un triángulo que cuando realicemos el árbol, siempre el hombre va a estar ubicado a la izquierda. A la izquierda el hombre, a la derecha la mujer. La mujer la vamos a graficar con un círculo. Cuando hay una unión de hecho, como por ejemplo en este caso, se grafica con una sola línea. Pero si estas personas estuvieran casadas, un matrimonio, se grafica con dos líneas. Vamos a dibujar aquí, vamos a suponer que acá hay un matrimonio. Entonces dibujamos las dos líneas. ¿Es importante tener en cuenta esta información? Sí, porque tal vez en nuestra época no es relevante si una pareja o un hijo pertenece a una unión de hecho o a un matrimonio. Pero si nos remontamos a lo que vivían nuestras abuelas, nuestras madres, según la época, la religión, el contexto social, el lugar donde hayan nacido, sí era relevante estar casado o no, ser hijo de un matrimonio o ser hijo de una pareja que tenían solamente una unión de hecho. ¿Eran estigmatizados? ¿Qué se les decía por no tener los padres casados? ¿Marcaron eso un hito en la historia personal de esa persona? Si ustedes indagan en sus propias familias, se van a dar cuenta que algunos se sintieron muy afectados porque sus padres no estaban casados, no era bien visto en la sociedad. Esto va a depender del contexto, como decía recién, de dónde nacieron, de su religión. Si la familia era muy religiosa, muchas veces desheredaban a algunos de ellos si, por ejemplo, alguna mujer quedaba embarazada
antes de casarse y todo la emocionalidad que conllevaba no ser aceptado, ser escondido. Por eso es importante tener esta información. Tal vez nuestra época ha cambiado mucho, pero nuestra genealogía se compone de todo lo que han sentido y han vivido estas personas. ¿Se ocultaba algún embarazo en la familia? ¿Se ocultaba algún miembro familiar, algún niño nacido con discapacidad? Tal vez hoy lo vemos de otra manera, pero si averiguamos, no hasta hace muchos años, a un niño discapacitado se lo tenía escondido en la piecita del fondo. ¿Qué significaba eso para la familia? ¿Qué significaba tener que guardar un secreto? Todo lo no dicho, todo lo secreto, la cripta, siempre conlleva un síntoma. Y algún miembro de la familia dentro de la genealogía suele ser el que destapa esa cripta, el que necesita revelar que hay algún secreto en la familia. ¿Hubo asesinatos? ¿Hubo algún preso en la familia? ¿Hubo algún abusador? Todo esto lo encontramos, es muy común de revelar dentro del árbol genealógico. Por eso es importante entender, ¿estaban casados? Si estaban separados, cuando hay una separación a esta doble línea, le adjudicamos una línea que la atraviesa. Ahora, cuando se trata de un divorcio, es una doble línea. Entonces, traspasamos a la doble unión una doble línea para mostrar el divorcio. También es importante, porque dentro del inconsciente, muchas veces, personas, lo hemos visto al desarrollar el árbol, personas que no se han divorciado y vemos que hay un exceso. Un exceso es, por ejemplo, lleva 17 años separada de su primer marido, ha hecho una nueva pareja, tiene hijos nuevos con esta pareja y sin embargo nunca se divorció del marido anterior. En 17 años es como que podemos decir se trata de un exceso. Por lo tanto, allí vamos a encontrar información cuando estemos desarrollando, desplegando al árbol. Es importante entender que el árbol encierra muchísima información. Por eso siempre lo vamos a abordar a través de una pregunta, la pregunta que nos traiga el consultante. Si hace varias preguntas, nos perdemos dentro de tanta información. Por eso, en una sesión, una pregunta para encontrar cuál es el bloqueo que necesita escudriñar el consultante, el síntoma, qué es lo que quiere descubrir, para qué vamos a abordar el árbol. Pero siempre empezamos desde lo simple. Luego, cuando empezamos a desplegar con todos nuestros ancestros el árbol, nos encontramos con muchísima información. Entonces, entendimos que el triángulo es para el hombre, que siempre lo ubicamos a la izquierda, a la mujer a la derecha, un matrimonio, una unión, una separación o un divorcio. Cuando tenemos nacimientos de hijos y cuando estén con un consultante, dejen una línea lo suficientemente espaciosa. Primero porque después tenemos que rellenar con fechas. Fechas de nacimiento, fecha de defunción si correspondiere y fecha de fecundación. Esa fecha también es importante cuando vamos a buscar dobles dentro del árbol, que lo vamos a ver en el próximo video, qué significa el doble, el maestro, el heredero universal y muchas otras connotaciones. Entonces, dejamos espacio para agregar a los hermanos. Supongamos que este sea mi árbol, yo para mis padres soy la primera hija nacida. Luego viene un varón. Colocamos acá. Entonces, con la simbología que le corresponde al varón. Luego agregaré las fechas y el nombre de los integrantes. Pero, indagando en la familia, antes de mí hubo un nacimiento, no un nacimiento, fue una pérdida, un aborto espontáneo, pero a ese ser hay que reconocerlo, hay que agregarlo dentro de la genealogía, porque ya cambia la secuencia de los nacimientos. Por lo tanto, yo no soy la primera hija de este matrimonio, soy la segunda. Porque en primer lugar hubo un bebé que no sabemos el sexo, por eso lo graficamos de esta manera. Un bebé no nacido. Acá tenemos un árbol y desprendemos con una línea que lo cruza porque no hemos podido identificar el sexo. Ahora, cuando el bebé ya ha estado en un embarazo más avanzado o ha nacido sin vida, y ya podemos identificar si era varón o era nena,
Esta es la simbología que vamos a utilizar. Para una mujer, la línea cruzada, porque es un fallecimiento, un niño no nacido, con vida, y para el varón, el triángulo. Estas son las nomenclaturas que vamos a ir utilizando. Si son mellizos o gemelos, este es el símbolo que utilizamos. Si fueran varones, serían dos triángulos. Si fueran mellizos, una nena y un varón, sería un círculo y un triángulo. Siempre respetamos como base que el triángulo es un hombre y que el círculo es una mujer. Entonces, ya teniendo esta simbología, podemos empezar a trabajar el árbol. El árbol se estudia con profundidad, lleva muchos meses de estudio y de práctica sobre todo. Yo sé que en un taller de fin de semana podemos estudiar un poco la nomenclatura y lo que significa, empezar a encontrar los dobles que tenemos en el árbol, pero para poder aplicar esto como en forma terapéutica, de manera seria y estricta, necesitamos tener mucho entrenamiento, necesitamos tener mucho estudio. No solamente entender cuál es la nomenclatura y saber sacar fechas de nacimiento, de concepción o averiguar hitos importantes en la familia. ¿Qué significa esto? Accidentes, situaciones repetitivas, hechos que han marcado a la familia, los secretos, todo lo oculto, lo no dicho, lo que alguien se quedó velando para que nadie más se enterara. Todo esto es información relevante y por supuesto que nunca accedemos a toda la información de nuestra familia. Hay fechas que tal vez nadie recuerda y por lo tanto no vamos a poder ubicarlas. Sin embargo, como generalmente los árboles se espejan cuando se forman dos familias, muchas veces no tenemos información de uno de ellos, pero con la información que tenemos del otro árbol podemos empezar a sacar deducciones. Y si no, lo buscamos con los síntomas y las enfermedades. Para esto tenemos que tener mucho conocimiento en biodescodificación, bioneuroemoción. La medicina germánica también nos otorga un gran conocimiento, nada más que no se ocupa del árbol genealógico transgeneracional. Para eso tendremos que estudiarlo con nuestros maestros. Entonces, los síntomas y las enfermedades nos están mostrando cuál es el origen emocional que los causó. Por eso podemos deducir qué se estaba viviendo dentro de ese yugo familiar, o al menos qué estaba viviendo esa persona, por más que no tengamos las fechas. Así que de todas formas podemos recopilar información importante, aunque no tengamos las fechas de todos los integrantes de la familia. Sí es importante recalcar que hay muchas formas de estudiar el árbol genealógico. Hay muchos maestros que nos pueden enseñar. La primera que inicia con el transgeneracional es Anne Anselin Schussenberger. Ella, luego con otros terapeutas, al dedicarse a la psicología, al psicoanálisis, en el caso de Anne, y otros psiquiatras, todos ellos empiezan a darse cuenta que hay más información de lo que han aprendido en la universidad. Se ponen a investigar y se reunían periódicamente para compartir los informes, lo que iban descubriendo, y de esa manera nace todo lo que es el estudio del transgeneracional. Como les decía, según el autor, es la forma de estudiarlo. Yo he hecho una combinación de distintos autores porque me parece muy rico el contenido que tiene cada uno. En el caso de la escuela derivada de Anne Anselin Schussenberger, trabaja también con el lenguaje no verbal, lo que el consultante revela con su cuerpo en el momento de realizarle determinadas preguntas. Eso también lo vamos a ir aprendiendo en las próximas entregas. Entonces, hay mucha información que la persona revela, no solo cuando estamos descubriendo datos del árbol, sino lo que nos muestra con su información a través del inconsciente, que lo va a hacer a través de determinados gestos, determinados movimientos corporales.
determinadas reacciones, rascarse en determinada parte del cuerpo. Entonces vamos a aprender de todos los autores la información más relevante para que ustedes también puedan realizar el árbol genealógico. Bueno, no se olviden de suscribirse al canal y activar la campanita, de esa manera te llega la notificación de cuando tengamos la próxima entrega.